Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra presentación Aplicación de instrumentos de economía verde en infraestructuras modernas y pago por servicios ambientales. El día de hoy esta presentación está a cargo de los compañeros Nori Cerrud, Miguel Forero, Jorge Jiménez, Donald Tejada y mi nombre María Camila García. El contenido de esta presentación tendrá 4 enfoques principales. El primero es la economía verde, la infraestructura verde, los casos de estudio sobre infraestructuras verdes y por último los pagos por servicios ambientales y economía verde. Vamos a iniciar esta presentación con una definición de lo que es la economía verde. Entonces, la economía verde, en su sentido más estricto, es concebida como una economía que lleva a mejoras en el bienestar humano y la equidad social. Al mismo tiempo, lo que se busca es disminuir significativamente los impactos ambientales, mejorar a nivel de eficiencia ecológica y hacer muchísimo como más humano nuestro entorno. Con 3 pilares principales: que sea una economía baja en carbono, que sea eficiente en el uso de los recursos naturales y por último que sea inclusiva socialmente. La economía verde y el desarrollo sostenible. Cuando vemos la economía verde y el desarrollo sostenible, se nos vienen 2 conceptos que se entrelazan entre sí. El primero es, va a dar pie a que se dé el otro, porque el desarrollo sostenible como un sistema al cual se quiere alcanzar, la economía verde es esa herramienta que se está proporcionando para ir llegando a ella. Entonces, el progreso hacia una economía verde es un mecanismo realmente muy importante en la promoción del desarrollo sostenible. Puede ser considerada como el camino a esa transición precisamente. También es un factor que habilita el crecimiento económico y el bienestar humano. Sin embargo, la tipología de economía verde, lo que buscan los países desarrollados es tratar de promocionarla y muchas veces en esta misma promoción se da por una distinción en ubicación geográfica, sus recursos naturales, el potencial humano que tenga. O sea, lo que quiero decir es que un país tiene que tener varios elementos principales, como por ejemplo ubicación geográfica, de nuevo repito, recursos naturales, posición estratégica y mano de obra potencial, que puede hacer que esto se lleve a cabalidad. ¿Cuáles son los 3 objetivos principales? Los mencioné al principio, pero son 3 básicos que busca la economía verde. La primera es eliminar la pérdida de los ecosistemas y el uso insostenible de los recursos naturales. El segundo es incrementar la atención en salud incrementar la atención en salud y en servicios, lo cual hace que haya una disminución en la pobreza y haya una mejor sobrevivencia de los mismos. Y por último, la economía verde también promueve el desarrollo de una infraestructura de servicios básicos que permite precisamente reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida de las personas y también usar nuevas tecnologías que lo que puedan hacer es contribuir al desarrollo sostenible. Cuando vemos en qué es la economía verde, vemos 2 esquemas principales. El uno es el aumento de la inversión pública y privada en los sectores económicos de un país. Eso es muy importante para poder que se llegue a esa economía verde. Esas son las herramientas que nos van a permitir caminar hacia lo que es la economía verde. Entonces, tenemos las inversiones públicas y privadas, el aumento de los empleos en los sectores verdes, tiene que haber una aportación económica en los sectores verdes y todo esto son herramientas que deben partir de entornos gubernamentales. También la disminución del uso de energía y recursos naturales y la disminución de las unidades de PNB, principalmente de emisiones. Entonces, una economía baja en carbono también se busca con la economía verde. Todo lo que hace la economía verde puede sonar un poco utópica, porque son muchos temas que se entrelazan entre sí, pero a lo que se quiere llegar es a una economía que sea ecológica e innovadora y sostenible. ¿Qué implica la economía verde? Cuando hablamos de los sectores gubernamentales, nos frenamos un poco, porque para llegar a una economía verde tenemos que tener reformas nacionales. ¿Qué son esas reformas nacionales? Abolición de subvenciones, impuestos y hacer incentivos que sean contraproducentes para la economía verde. Es decir, un ejemplo claro, disminuir las licencias para
actividades extractivistas como la minería. B, racionalizar el uso del suelo y la política urbana. Hay que tener muy en cuenta un plan de ordenamiento territorial en que las ciudades no crezcan a demandas como ellas deseen simplemente por otorgar licencias a empresas constructoras. Eso también es un punto que implica una reforma nacional. El C, una introducción a la gestión integrada de los residuos, los recursos y el agua. Muchas de las ciudades grandes o ciudades potenciales del mundo están buscando tener un buen manejo de residuos, por ejemplo. Hay muchos países que todavía nos falta llegar a eso y eso debe partir también desde una reforma nacional. De mejorar y aplicar la legislación ambiental. ¿Por qué? Porque la legislación ambiental se encuentra, está establecida constitucionalmente, pero muchas veces no se aplica. ¿Por qué? Por los que están precisamente en el mando en ese instante. Entonces, todo eso hay que hacer un cambio de chip para poder llegar a la economía verde. Y por último, una implementación apropiada de los paquetes de estímulo, es decir, hay formas de incentivar a que pase la economía verde por medio de reformas nacionales. Y una de ellas es, por ejemplo, si tú eres una empresa responsable y sostenible, lo que tú puedes hacer es que el gobierno puede generar paquetes de estímulo para que estas empresas sigan adelante con esta iniciativa. Y es ahí donde se ve la importancia del marco legal e institucional. Es aquí donde hay que dar fuerte a nivel gubernamental para alcanzar esa economía. Bueno, la economía verde no consume su capital y también no arriesga la supervivencia humana. Esos son también dos pilares importantes. ¿Por qué? Porque la economía verde es un también modelo económico. No simplemente es una visión ecologista, ni es una visión que yo quisiéramos alcanzar o llegar hasta ese punto, no. La economía verde busca el equilibrio de capitales. Sin embargo, también lo que busca es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Entonces es ahí donde, digamos, la balanza es un poco difícil de sostenerla, porque, por ejemplo, para no arriesgar la supervivencia humana, yo tendría que hacer muchas cosas, ¿cierto? Como eliminar gases, por ejemplo, eliminar químicos en los alimentos, eliminar una cantidad de cosas, pero también nos damos cuenta que eso mantiene los capitales y mantiene las actividades económicas. Entonces, esa es la balanza que se busca. Por un lado, como ven en la diapositiva, no sé, la economía verde no consume su capital, pero tampoco quiere arriesgar la supervivencia humana. Entonces, es mantener un equilibrio entre estos dos aspectos. Bueno, quise traer estos ejemplos porque hay una crisis múltiple a nivel global. En este contexto, vemos que hay crisis a nivel financiera, a nivel de combustible, a nivel de alimentos, a nivel de ecosistemas, y todo esto también afecta el cambio climático. Entonces, a nivel financiero vemos que 100 millones de personas, imagínense, este reporte es del 2007, y sin embargo todavía seguimos teniendo este mismo reporte. Dice, a nivel financiero, 100 millones de personas están en la extrema pobreza, de las cuales 18,51 millones están desempleados. A nivel de combustible tenemos un incremento de 400.000 millones de dólares de gastos de energía en países menos desarrollados. A nivel de alimentos tenemos un alza de los precios de los alimentos de 324.000 millones. A nivel de ecosistemas hay un valor equivalente a 70.000 millones de biodiversidad perdida cada año. Eso es muchísimo. Y a nivel del cambio climático estamos emitiendo 5 veces más que el límite sostenible. Entonces, todas estas razones nos dicen que realmente los modelos económicos que tenemos en este momento no suplen y no cumplen nuestras necesidades. Entonces, esas son suficientes razones para cuestionar nuestros modelos económicos actuales y pasar a esos modelos económicos de economía verde, donde en ocasiones tiende a chocar un poco con el capitalismo. No es también quiero aclarar, no es un modelo económico que sea socialista para nada, es un modelo económico capitalista, pero lo que busca no es ese capitalismo tan ensañado, en el que solamente unos cuantos manejan el poder y ganan, sino que lo que se quiere es mantener más un equilibrio entre las poblaciones, disminuyendo la pobreza. Recuerden los 3 pilares: la disminución de la pobreza, disminución de emisiones y aumento de infraestructura y seguridad pública y de salud para todos. También tenemos oportunidades. Hay oportunidades emergentes, como por ejemplo los estímulos económicos que muestra el G20. Recuerden que este grupo grande
de oportunidades se dan a esas empresas o esas iniciativas gubernamentales que quieran cambiar esos modelos económicos. Entonces también hay apoyos. También es el apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo que podemos aplicar con esto es que básicamente un país poco a poco a nivel empresarial puede ir llegando a desarrollarse dentro de una economía verde y a meterse en este grupo de oportunidades que están en contextos globales para países que quieren salir de los modelos económicos normales. Entonces sí hay ayudas, pero bueno, muchas veces no las aplicamos. Hay algunos ejemplos claros e importantes de economía verde. Uno de ellos, que es bastante interesante, son los modelos de desarrollo urbano. Entonces, ya de aquí en adelante voy a hablar de ejemplos que nos muestran que sí podemos llegar a esa economía. O sea, que realmente no es un asunto utópico, no es un asunto al que no podemos llegar, sí podemos llegar a él. Sin embargo, obviamente requiere de inversión, de tiempo y también de que las entidades gubernamentales y los países se pongan a disposición de cambiar sus modelos económicos. Un ejemplo de eso tenemos desarrollo urbano sostenible en Curitiba. En Curitiba, la tasa más alta es el uso del transporte público. Aproximadamente el 50% de las personas viajan en transporte público, el otro 50% viaja en carro particular. Sin embargo, muchas de esas casas que tienen carro particular solamente tienen un carro por casa. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo sostenible está bien enfocado en el transporte y en disminuir las emisiones. Entonces, es la tasa más alta del uso del transporte público en Brasil, por ejemplo. Los niveles de contaminación del aire son urbanos, son los más bajos del país y no solamente los más bajos del país. Curitiba se ha considerado dentro de las ciudades de Sudamérica la ciudad que menos genera emisiones a nivel de transporte. ¿Cómo salen todas estas iniciativas? Son iniciativas de planificación sostenible y estas han llevado a reducción de carbono, del consumo de combustible y desarrollo de nuevas empresas en la ciudad. Entonces promueve el empleo y también disminuye la huella. Entonces estos tipos de sistema de transporte masivo mejoran muchísimo la calidad de vida de las personas y es ahí donde se empiezan a llegar a esos objetivos de la economía verde. Siguiente. Hay otro ejemplo regional como la gestión efectiva del ambiente forestal en Costa Rica. Entonces, el 26% de la superficie terrestre del país, o sea, de Costa Rica, se compone de bosques que están legalmente protegidos. Esto es muy importante porque están legalmente protegidos y ese es un tema que hemos hablado bastante en clase, pero son sostenibles a nivel económico. Es decir, yo los conservo, más no los preservo. Los preservo es tenerlo ahí como una porcelana que no se toque, ¿cierto? Que no se toque y que nadie pueda ir, nadie pueda visitar y no se haga nada por ese lugar. No. Aquí la visión es conservadora, en donde el resultado es un auge grandísimo de ecoturismo, donde crea empleo directo, atracción de miles de visitantes al año, generando más de 5 millones de entradas a partir del 2005 en estos sitios protegidos. ¿Pero por qué? Porque hay una iniciativa gubernamental que entiende la importancia y entiende todas las características que tiene el país y cómo puede llegar por medio de esas características que tiene a potenciarlas. Ejemplo, vuelvo y digo, gestión ambiental sostenible en Costa Rica. ¿Qué hacen ellos? Somos fuertes en biodiversidad, entonces lo que hacemos es aprovecharnos de esa fortaleza en la biodiversidad para poder surgir adelante y cumplir esos objetivos de la economía verde, en donde se disminuye el desempleo, aumentan los salarios y también se incluyen las comunidades más vulnerables, en este caso puntual, comunidades campesinas, por ejemplo. Otro ejemplo son los servicios ecosistémicos que presenta Ecuador. Entonces, en Quito, la ciudad de Quito ofrece un ejemplo de liderazgo en la protección de las fuentes de agua para la municipalidad y los distritos. El FONAC, que se estableció desde el 2000, viene durante 20 años trabajando en un fondo fiduciario que lo que hace es invertir todos sus recursos de agua para proteger esos servicios críticos y los protegen a nivel económico. Es decir, hay un ahorro por la protección de los recursos. Cuando esos recursos se protegen, entonces hay un ahorro que se genera por si en algún momento también hay algún tipo de escasez poderla solventar. Entonces, se cuida, se da empleo, pero se conserva. Entonces, esto
vuelvo y me comunico. O sea, todo esto son modelos para llegar a esa economía verde. Bueno, entonces vemos todo esto y nos preguntamos, ¿hay esperanza? O sea, ¿realmente hay esperanza en que los países puedan llegar a esto? Bueno, sí, se ve que sí hay rayos de esperanza, porque 2.3 millones de empleos actuales en el sector de energías renovables van a aumentar a 20 millones durante el 2030. O sea, de 2.3 vamos a aumentar a 20 millones. Vamos a ver cómo vamos. En este momento, realmente vamos en 12 millones. Entonces, esa es la idea. En el caso de China, genera energía renovable con 1 millón de empleos y el rendimiento de 17.000 millones al año. O sea que también se está viendo que la energía renovable sí es un recurso que se pueda potenciar. Agricultura orgánica, ¿cómo estamos en este punto? La agricultura orgánica ocupa más del 30% de empleo por hectárea, o sea que ya estamos pasando del modelo económico, de los modelos pesticidas y de los modelos no amigables a nivel de agro para pasar a una agricultura más limpia. 2.200 millones al año de dólares genera la industria turística en Costa Rica y genera casi el 15% de los empleos del país. O sea que estamos, según el modelo que ahorita les expliqué, estamos diciendo que a través de ese modelo económico estamos generando casi el 15% de los empleos de todo un país. Es muchísimo porque hay muchísimas otras actividades económicas que se pueden desarrollar. Entonces, en este punto también hay esperanza. A nivel del sector pesquero, ¿cómo estamos? En el caso de la ALC es responsable del 1% de los empleos de la región y cuenta con las primeras pesqueras sostenibles certificadas. Entonces, también vemos que se está también llegando a esos puntos de conservación no solamente de flora, conservación de fauna, ¿cierto? Modelos extractivistas que sean un poco más sostenibles. Entonces, en este punto sí vemos que hay cosas por hacer, solo que hay que potenciarlas y cambiar el chip. La economía verde o economía sustentable surge en 1989 como alternativa productiva ante el cambio climático, bajo la premisa de que se puede alcanzar el bienestar social al mismo tiempo que se reducen los riesgos y amenazas medioambientales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para alcanzar ese objetivo se debe reducir la presión sobre los sistemas naturales, hacer más eficiente el consumo de recursos, armonizar el desarrollo económico, mejorar el bienestar económico y fomentar la equidad social. Las empresas juegan un papel muy importante para la economía verde y deben ser conscientes tanto del impacto ambiental por el uso desmedido de recursos como del impacto social en términos del acceso a recursos básicos. Llegar a los objetivos trazados se lograría a partir del compromiso de empresas, inversionistas y gobiernos para impulsar planes de desarrollo sostenible que también generen rentabilidad a largo plazo. El desarrollo de los autos híbridos y eléctricos son un ejemplo de este tipo de inversiones. Se espera que para 2030 representen más del 50% de los automóviles en el mundo. Otro objetivo central de la economía verde es la transición energética que busca reducir al mínimo el uso de energéticos provenientes de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados. Es por eso que distintos países están impulsando políticas públicas que impulsan energías limpias como la eólica, solar y por biomasa, entre otras. Tenemos el tiempo contado. Nuestro límite para revertir esta tendencia es 2030. Después de esa fecha, el daño y las consecuencias podrían volverse irreversibles. No olvides que puedes apoyar la economía verde de distintas maneras, desde tu forma de consumo, con prácticas sustentables o invirtiendo en empresas verdes. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros todos. Mi nombre es Nori Cerrut. El día de hoy vamos a exponer el tema de la infraestructura verde, sus funciones, los aspectos multifuncional, algunos objetivos generales y algunos ejemplos de certificación LED en Panamá y el desarrollo de la infraestructura verde y beneficios a los seres humanos. A ver, como infraestructura verde, puedo decir que se concibe o se conoce como ecológicamente coherente, estratégicamente planificada, está compuesta por el conjunto de áreas naturales y seminaturales que pueden mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y su resiliencia, además de contribuir a la biodiversidad
también benefician a los seres humanos debido al mantenimiento y a la mejora de las funciones que generan dichos ecosistemas. La multifuncionalidad de la infraestructura verde. Si bien es cierto el origen de la infraestructura verde puede ser la biodiversidad, pero es mucho más que un instrumento de conservación. Los procesos multifuncionales suelen ser bastante económicos, sostenibles y socialmente. Uno de los aspectos más atrayentes del desarrollo de la infraestructura verde es el carácter multifuncional. Esto viene siendo la capacidad de desempeñar múltiples funciones ambientales como la conservación de la biodiversidad, la contribución al cambio climático, en el área social, la protección al paisaje, a los espacios verdes, en las áreas económicas puede generar algunos empleos y le puede dar un valor agregado a las áreas. Puede pasar. Bueno, en cuanto al proceso, a la implementación de la infraestructura verde, por ejemplo, el área verde en la ciudad de Victoria-Gasteiz, básicamente esta ciudad se formó por un anillo verde que vienen siendo parques y jardines periféricos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados entre ecocorredores. Esto nos ayuda a contribuir a la lucha contra el cambio climático, aumenta la capacidad de los espacios urbanos y mejora la movilidad entre las personas, como naturaleza y biodiversidad. Incide y consiste en la aplicación de un anillo verde, garantizando el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, mejorando la restauración y la conectividad entre las áreas verdes y aplicación a restauración ecológica. Entre las líneas de actuación hay tres claves. Hay tres claves o tres propuestas claves. Dentro del diseño de infraestructura verde, no es más que todo que interactuar en los espacios urbanos y elementos verdes. La información, la comunicación y la participación ciudadana no es más que desarrollar talleres entre el área social, los agentes sociales, la ciudadanía y establecer medidas de transformación urbana. La integración en el planteamiento urbano, establecimiento de las inversiones necesarias, transformación y mejora de los elementos. En cuanto a la transformación y mejora de elementos, es visualizar la inversión que se le está dando a cada espacio verde o a cada área verde. En cuanto al conocimiento, seguimiento y valoración, es un espacio periódico que permite conocer, evaluar efectivamente las medidas que se llevan a cabo. Puedes continuar, Luis. Bueno, el modelo de infraestructura verde en Panamá. Es más que todo una edificación sostenible, muy importante para transformaciones sociales, económicas y culturales. En Panamá se adoptó la certificación LED, que significa liderazgo, economía y diseño ambiental, en 1998, pero no fue hasta el 2008 que el edificio de la Embajada de Clayton, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, ubicado en Clayton, logra la primera certificación LED bajo su diseño, independencia y seguridad energética. El primer edificio LED en Panamá Pacífico con infraestructura verde se gana la primera certificación LED de oro. El Dorado City Center también gana la certificación hace poco oro y es una área de oficinas verdes y retención verde. La primera plaza de la Ciudad del Saber fue el primer edificio LED en Panamá por su alto valor energético, ahorro energético y el ahorro de agua en total infraestructura. Pero para finalizar, quisiera detallar que los beneficios de estos proyectos de certificación LED son muy a bajo costo para lo que es la operación y el mantenimiento por el ahorro del agua y el ahorro de energía. Pero en el mercado inmobiliario es muy costoso debido a los edificios comunes, pues a la otra infraestructura común.
¿Qué quiere decir? Que normalmente cualquier panameño o cualquier ciudadano no puede obtener eh, una, un- una vivienda en estas áreas, en el caso de que sea vivienda o alguna oficina o plaza comercial dentro de las mismas, por su debido costo, porque es muy costoso. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Jiménez y yo voy a continuar con el tema de la charla, hablándoles sobre el contexto territorial, los servicios ecosistémicos y también sobre la promoción y apoyo de proyectos de infraestructura verde. Para comenzar, hablando sobre los productos del contexto territorial, para que los espacios verdes urbanos sean ecológicamente funcionales, se ha de asumir una perspectiva territorial y sistémica en su planificación, que tenga en cuenta e integre los procesos y flujos ecológicos que tienen lugar en el territorio. El soporte territorial constituye para las infraestructuras urbanas un factor esencial para su crecimiento y supervivencia. Para el desarrollo de estas infraestructuras verdes se debe tener en cuenta las condiciones particulares bióticas, hidrogeológicas, entre otras del territorio a afectar. El territorio como vector incorpora una serie de componentes, el patrimonio, la historia, el clima, la cultura, la sociedad, el medio ambiente, que constituyen parte integral y esencial de estas infraestructuras. Las características geomórficas y antropológicas del territorio, su cultura, el genius loci, o sea, el espíritu del lugar, supone para las infraestructuras verdes un recurso estratégico que condiciona su propia existencia, puesto que el soporte territorial es por una parte el componente decisivo de este. Hay diferentes aspectos o elementos que componen el contexto territorial. Estos son la siguiente lámina: los elementos primarios, los elementos incidentales y los elementos contextuales. Los primarios los constituyen el territorio en sí y los factores de atracción que están en el mismo localizado. Por ejemplo, podemos ver en el Cerro Ancón las vistas que tiene, los árboles, que si el lugar del chorro del Ancón, etcétera. Son los elementos primarios. Los incidentales tienen su base y fundamento en la identidad territorial o genius loci de la zona. Por ejemplo, aquello que le da carácter y constituye el espíritu de la zona. En el caso de Cerro Ancón, siguiendo el ejemplo, todo lo que ha significado para la historia del Panamá moderno, ¿verdad? La inspiración que dio para la poetisa María de Casa, para la poesía de Cerro Ancón, todo lo que constituye lo que significó el chorro del Ancón y todo lo que significó en la historia, ¿verdad? Los elementos contextuales indican el nivel de articulación e integración social, económica e institucional del territorio, es decir, el nivel organizacional y su capacidad de dar respuesta a los desafíos y conflictos que cualquier proceso de desarrollo puede conllevar. En esta categoría podemos encontrar la infraestructura y los equipamientos territoriales que posibilitan la accesibilidad a los productos y recursos ecosistémicos. Otros elementos son los niveles de seguridad. Asimismo, son muy importantes el nivel de servicios complementarios existentes en el territorio, el nivel de interacción público-privado, el grado de cohesión y articulación de la sociedad, nivel de pobreza, etc. Otro grupo decisivo de integrantes son los referentes de calidad ambiental, control ambiental, cultura de sostenibilidad, valorización y cuidado del patrimonio territorial y su visibilidad, existentes en el territorio y absolutamente decisivos para la configuración de la infraestructura verde urbana. Por último, aparece como decisivo el nivel de sinergia o de posible sinergia de la infraestructura verde urbana con otros sectores de la producción del territorio. Un desarrollo de infraestructura verde urbana consecuente y consciente, entendido como el uso planificado de los recursos para una zona, que posibilitará una mejora de la calidad de vida, un incremento del bienestar general de la comunidad, del medio ambiente y del visitante, no podrá en ningún caso hacer abstracción de dichos elementos. Hablando entonces de los servicios ecosistémicos que proporciona el ambiente en la vida del ser humano, podemos definirlos como los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Esto puede ser en forma de valores, bienes o servicios. Los servicios ecosistémicos podemos dividirlos en 4 tipos: los servicios ecosistémicos de provisión y abastecimiento, los de regulación,
los de ecosistémicos culturales y los ecosistémicos de soporte. De estos, los ecosistémicos de soporte sirven como soporte o ayudan a los otros tres. Los de provisión o abastecimiento abarcan a los productos obtenidos en la naturaleza para el consumo o utilización de manera directa o previo procesamiento. Encontramos la comida, el agua dulce o de consumo o de uso agrícola, las materias primas que el ser humano utiliza, los materiales geóticos como la sal, los combustibles renovables, recursos genéticos para la agricultura, recursos ornamentales para la decoración, jardinería, etcétera. Los de regulación hacen referencia a procesos ecológicos que mejoran o hacen posible nuestra vida, como la mejora de calidad del aire, regulación del clima, regulación del ciclo del agua, control de la erosión, mantenimiento de la fertilidad del suelo, reciclado de desechos, control de enfermedades y plagas, polinización, reducción de daños ante catástrofes naturales, etc. Los ecosistémicos culturales son valores o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual. Por ejemplo, la diversidad de los ecosistemas es uno de los factores determinantes de la diversidad cultural de un territorio. También muchas religiones unen su espiritualidad o valores religiosos a diversos componentes del ecosistema. Por ejemplo, muchas religiones, un paisaje, una cueva, una fuente, tiene carácter sagrado. Los ecosistemas y sus componentes son la base para partes de educación formal o informal de la sociedad. Por lo tanto, tiene valores educativos. También son fuente de inspiración para el arte, el folclore, los símbolos nacionales y regionales, la arquitectura, etc. Para otras personas, la naturaleza es algo bello de por sí y que se disfruta de ella. De ahí vienen los valores estéticos de la naturaleza. También determina relaciones sociales que son establecidas en cada cultura. Por ejemplo, los ecosistemas que se requieren de una vida nómada para vivir en ellos marcan una relación social muy diferente de los que exigen para una sociedad agrícola o de pescadores. También el arraigo que muchas personas sienten a un lugar es debido al entorno, naturaleza y a ciertos aspectos del ecosistema que los rodean. Y por último, muchas personas eligen pasar su tiempo libre en contacto con la naturaleza por sus servicios recreativos y de ecoturismo. Por último, los servicios ecosistémicos de soporte engloban a procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos. Por tanto, su impacto sobre el ser humano es indirecto o directa o de muy largo plazo. Entre algunos tenemos la formación del suelo, la fotosíntesis, la producción primaria, el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, etc. En el caso de las infraestructuras verdes, esta es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Por eso es importante la promoción y el apoyo de proyectos de infraestructuras verdes. En algunos países, para ayudar a informar a los políticos y a la administración pública, a muchos de estos servicios ecosistémicos se les asigna valores económicos. De esta manera se pueden integrar más fácilmente en la toma de decisiones. En esta visión se incluye también un apoyo explícito a las infraestructuras verdes, una de las herramientas más eficaces de que se dispone en la gestión de riesgos ambientales como inundaciones y olas de calor. En muchos casos se requerirá una transformación sustancial de los entornos de la ciudad para crear un mejor equilibrio entre el verde y el gris. Una propuesta sería enfocar un diseño de ambientes urbanos que promueve la naturaleza como un factor clave. Procurar crear espacios cohesivos socialmente, con elevada biodiversidad y ecosistemas urbanos, en los que se relacionan las personas con plantas y animales. Para ello se puede utilizar positivamente los componentes clave de las infraestructuras verdes que se encuentran entre las ciudades y promover en ellos los llamados servicios ecosistémicos. Estos componentes pueden ser espacios abiertos, áreas naturales, parques y arbolado urbano, calles verdes, plazas y espacios públicos, sistemas de drenaje sostenibles, ríos y cursos de agua, ciclovías y vías peatonales. Con el tiempo, esta red de infraestructuras verdes será capaz de generar
un amplio margen de beneficios sociales, ambientales y económicos para los ciudadanos. Un componente clave, es también la promoción de diseños multifuncional, donde se proporcionan una serie de beneficios en una zona a través de una cuidadosa planificación, diseño y gestión integrada. Crear ciudades más verdes requiere una comprensión más amplia del enfoque de diseño e infraestructuras verdes y sus beneficios asociados para darles una posición más influyente en el proceso de planificación urbana. También se necesita del respaldo y apoyo político, de una mayor colaboración entre todos los agentes influyentes en el desarrollo de la ciudad, de una voluntad de invertir, de la implantación de nuevas tecnologías y de una visión a largo plazo de la rentabilidad en términos de beneficios para la sociedad. En muchos casos se requerirá de una transformación sustancial de los entornos de la ciudad para crear infraestructuras verdes eficaces y lograr un equilibrio entre el verde del ambiente y el gris del concreto. Sin embargo, reconocer la inclusión de la naturaleza como una oportunidad para un desarrollo urbanístico actual y futuro más atractivo, más saludable y rentable, se puede hacer de las ciudades entornos más habitables. Buenos días, mi nombre es Miguel Forero y yo vengo a hablarles sobre algunos casos de estudio o casos de práctica que se ha hecho sobre el tema de infraestructuras verdes en diferentes partes o países. En este caso voy a hablarles sobre lo que es el corredor ribereño del río Mapocho en la parte de Santiago de Chile. También le hablaré un tema sobre biofactorías, también en Chile, en Santiago. Y por último hablaré un poco más, profundizar un poco más del tema de Vitoria-Gasteiz en España, sobre este ordenamiento territorial ecológico que se ha hecho en esta ciudad. Ahora, empezando con el tema del corredor ribereño, es sobre el tema del río Mapocho, que este río se encuentra en lo que es Santiago de Chile, situado en una cuenca hidrográfica bastante cerrada, por lo que está entre lo que es la cordillera de los Andes, que empieza con unas altitudes de unos 5.000 metros de altitud a nivel del mar, por el lado este va a tener lo que es la cordillera de la costa, que tienen unas altitudes mucho menores. Entonces, desde esa parte de los Andes, el río Mapocho, y en conjunto de lo que son quebradas que van transportando agua y sedimento, casi siempre viene como de una manera torrencial hacia lo que es el Océano Pacífico, localizado a unos 250 kilómetros de distancia. La ciudad de Santiago, por lo general, tiene un clima, digamos, bastante especial entre lo que es los meses de julio. Siempre tiene como que una estación bastante fría, y en enero es que se pone ya la estación, digamos, cambia a algo más caliente, alrededor de los 22 grados centígrados, y lo más frío que puede tener Santiago son unos 7,7 grados centígrados. Es una ciudad donde, digamos, no tiene una cantidad de lluvia considerado, así que es bastante como que árido. Y lo que se hizo en su momento fue poder estudiar qué servicios podrían conseguir a través del río Mapocho para tener como una ciudad, como lo mencionó mi compañera Noris, con una resiliencia urbana ecológica, y que, digamos, pueda haber esa interacción entre el medio ambiente y el ser humano con sus actividades. Entonces, lo que se creó fueron una lista bastante larga sobre estos servicios ecosistemáticos que podían conseguir con este río, entre lo que estaba la regulación del clima, la purificación de agua, la regulación de la erosión. Ya como viene con mucho sedimento este río, vamos a tener también muchos temas sobre lo que es el cultivo, la ganadería, vamos a tener mucho patrimonio natural, va a tener un valor educativo. Pudieron conseguir una larga lista de este tema, de estos servicios ecosistemáticos, pero empezaron como que a tomar prioridades
sobre cuál eran los servicios más importantes que tenían que atacar por primero. Y entonces llegaron a la conclusión de poder trabajar en lo que era estos tres servicios, que era el efecto enfriador, la mitigación de inundaciones y ruta para transporte de no motorizados, o sea, el tema de bicicletas. Como voy a volver un poco a la de atrás, ven de que lo que se hizo fue que se amplió una servidumbre de 200 metros a cada lado del borde del río, y en esos 200 metros iban a hacer un corredor verde que vaya, digamos, paralelo a lo que es la continuidad del río. Ahora, ¿en cómo podría ayudar en estos tres servicios ecosistemáticos digamos, corredor ribereño? Como efecto enfriadero, en este corredor se colocaron muchos sistemas que fueran, digamos, monitoreando el tema de las temperaturas, la humedad, la lluvia, y poder ver cómo podrían atacar cuando vienen estas olas de calores para ellos y este cambio, digamos, brusco de temperatura, y poder, digamos, estar atento a las personas si hay algún tipo de afectaciones a la salud. Y así que a lo largo de todo el río fueron colocando este tipo de sistemas de monitoreo de meteorología, y que a la vez también fueron, digamos, arbolizando todo este corredor lleno de árboles y de pistas para lo que eran las personas que se pueden movilizar tanto caminando como bicicleta. Va a ser una mitigación de inundaciones porque se analiza que a medida que estas áreas ribereñas van actuando como una zona de amortiguación, la población no va a poder como que llegar a invadir esa servidumbre, y por ende no va a tener este problema de que van a sufrir de inundaciones. Entonces, más que todo es como evitar de que en esos 200 metros hacia cada lado del borde del río las personas lleguen a habitar y luego sean afectados por inundaciones. Entonces, se usa como indicador la ocupación de esta franja por parte de la población en términos de uso de suelo y de las cantidades de personas que pueden estar, digamos, fijas en ese lugar. Y por último, vieron mucho lo que era el tema de las rutas para transportes de no motorizados, y se analizó en términos de cómo podrían hacer estructuras o infraestructuras viales en esta zona ribereña que podría, digamos, brindar ese soporte físico para los viajes en bicicleta, y que las personas, digamos, tengan como aquella ruta de poder ir a sus trabajos o a sus casas o hacer algún mandado a pie o en bicicleta, y no tener que estar tan dependiente del auto, y así, digamos, reducir un poco el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí mismo en Chile tenemos el tema de las biofactorías. Las biofactorías son centros productores de recursos valiosos que no generan residuos ni impacto al medio ambiente y no consumen energía de origen fósil, porque producen su propia energía para funcionar. Quise traer este tema porque cuando nos habla como de infraestructura verde siempre pensamos en temas de árboles, parques, ciclovías, pero acá este ejemplo es más que todo para aquellos procesos que son como lo que es el tratamiento de aguas residuales, que se le puede brindar un beneficio bastante satisfactorio hacia el tema de las aguas residuales. Como ven, pasa de lo que sería una economía lineal a una economía circular, ya que estas biofactorías, digamos, tratan de producir o de sostenerse con su propio tratamiento. Para hablarlo un poco sobre el tema de la planta de tratamiento de la Farfana en este punto, que es el que más que todo trata las aguas residuales, y esas aguas residuales casualmente se vierten en lo que es la tratada, viene mucho de lo que es el río Mapocho. Entonces,
Chile en el año 93 empezó a tratar sus aguas servidas apenas a un 3%. Y en lo que va al 2012 ya alcanzó a tratar el 100% de sus aguas residuales. Y es como un ejemplo mundial en el cual París le tomó 70 años poder tratar todas las aguas residuales de la ciudad, y que Chile lo pudo hacer en un tiempo récord. Entonces, en el 2017, ellos crearon como un paradigma diferente, como de que, ¿sabes qué? Podemos agarrar las plantas de tratamiento de aguas residuales y crear una biofactoría. Entonces, esto lo que va a crear es como poder utilizar este tratamiento para crear otros insumos que sean, digamos, beneficiosos para el medio ambiente. Estamos hablando que la Farfana tiene aproximadamente un tratamiento de 8,8 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, pero no solamente entra lo que es la planta de la Farfana, también va a entrar lo que es la planta de Mapocho Trébal, que es otra planta de tratamiento que va anexa a ella y que trata la otra parte de la ciudad de Santiago de Chile. Ahora, ellos tienen que, con este tratamiento o con esta biofactoría, tratan 6 puntos principales. El número 1 viene siendo el tema del agua, ya que, como les mencioné, tratan un 100% de las aguas tratadas. Y así, digamos, no solamente favorece lo que es el viaje del ciclo de vida del agua a lo largo de los cauces, sino que además estas aguas pueden tener otro destino, como lo que es el regadío de buena calidad para la agricultura y las recargas de acuíferos. Así que mucha de esta agua ya tratada va directo para la parte agrícola, porque como lo mencioné, en Santiago no es un lugar donde llueve lo suficiente, así que tienen que tener un sistema de regadío para estos cultivos, y así que con el agua tratada es apta para poder hacer este tipo de sistemas. Energía propia, el punto número 2, porque gracias a lo que sería el biogás que aparece, que genera la planta, ellos pueden, digamos, generar el 100% de la funcionalidad de la planta a partir del biogás, sin necesidad de utilizar energía eléctrica de fósil o energía eléctrica de otro, digamos, servidor de electricidad. Así que sería como que 100% sostenible en ese punto. Transforman los residuos, porque a partir de este residuo, como lo que es los lodos que produce el tratamiento, se puede utilizar como fertilizante de uso agrícola en estos temas de la agricultura. Tienen un cuidado al aire, porque ellos se hacen cargo de lo que es las emisiones de los gases que se generan, que se descargan libremente. Entonces, tienen un sistema de desodorización que neutraliza cualquier olor emitido desde las instalaciones, y así reduce el tema de gases o malos olores, mediante reforestación también vegetal a lo largo de toda la planta. Protege la biodiversidad, porque gracias a que se ha limpiado y se ha tratado bastante el tema de las aguas, muchas aves y muchos otros animales del río han podido, como que, por decir así, regenerarse, volver a su hábitat, y ya, digamos, el río cuenta con mucho material de fauna, porque ya tiene, digamos, una mejor salud, igual que en la parte de las aves. Y tiene un valor compartido con el tema de los vecinos, porque también, como mencionó María Camila, la economía verde tiene que tener un tema social bastante fuerte. Así que con los vecinos generan puestos de trabajo. Con otras industrias quieren empezar como que a incorporar los residuos procedentes de esa otra industria dentro de la planta, para también ser tratadas y poder servirle como generador de biogás. Y también con investigaciones que, digamos, pueden ayudar mucho en la biotecnología e ingeniería para procesos de primera clase mundial.
En Chile ya superamos la visión tradicional sobre el tratamiento de las aguas servidas y hemos generado un nuevo paradigma. Tenemos el 100% del tratamiento de las aguas servidas, pero queremos el cero. ¿Y qué significa el cero? Significa cero residuo, significa autosuficiencia energética, significa cero contaminación, pero además aportando valor positivo social y medioambiental. Y ahora por último está el tema de la infraestructura verde urbana de Vitoria-Gasteiz, que es un tema bastante interesante. Ellos en lo que fue en el 2013, la Comisión Europea hizo pública una estrategia de infraestructura verde y entonces como punto principal fue el municipio de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de impulsar el desarrollo de infraestructura verde en todo el ambiente territorial, nacional, regional y local, y garantizar su consideración de orden del territorio. Esta ciudad está al norte de España y ellos, digamos, como quisieron como que tener un ordenamiento territorial y una planificación urbana que lo que sería el medio ambiente y el ser humano pudieran interactuar de manera eficiente sin necesidad de estar como que invadiendo o expandiendo estas zonas urbanas y tener que ir desapareciendo los bosques verdes. Ellos tienen bastante, por decir así, señalaron lo que serían muchos servicios ecosistemáticos, de los cuales eran como su prioridad de poder conservar. Entre estos estaba lo que era el servicio del hábitat, el hábitat de especies, permanencia de especies migratorias y una conectividad entre este hábitat de los animales, el medio ambiente, la naturaleza, con el hábitat de ciudad. También tiene servicio de abastecimiento, ya que van a tener un sistema de drenaje sostenible, depuración de agua, van a tener mucho lo que es la parte agrícola, el mantenimiento de fertilidad, prevención de erosión del suelo, para que sea un terreno apto para estas actividades. Un servicio de regulación, donde más que todo como que tratan el tema de adaptación y mitigación al cambio climático, servicios culturales, porque va a haber mucha recreación, mucho paisaje y mucho ecoturismo en esta zona. Y bueno, mi compañera Noris le mencionó cuáles eran los objetivos principales para este proyecto, y que se basa más que todo en poder conservar en las áreas verdes y poder, digamos, tener esta contribución a lo que es frenar el cambio climático. Ahora, entre los procesos para implementar un sistema de infraestructura verde en lo que fue Vitoria-Gasteiz, se definió, digamos, varias líneas que mencionó Noris, entre lo que estaba la parte del diseño, la información y comunicación ciudadana, un planeamiento urbanístico que era importante tenerlo, una transformación a las mejoras de los elementos y un conocimiento y seguimiento y una valorización de lo que se estaba dando. Entonces, yo quisiera como que mencionar o más que todo ver el tema de lo que era el diseño para este sistema de infraestructuras verdes que se hizo en la ciudad, y ellos se basaron en 3 puntos principales para definir las actividades que se iban a hacer en esas áreas o en esos territorios. El primer punto eran los elementos núcleos, que son estos espacios con un alto grado de naturalidad y buen estado de conservación adyacente a la ciudad.
como se ven aquí en la figura, es la parte verde oscura. Hay muchos núcleos, o sea, que era como la parte más espesa en vegetación, y que eso se tenía que definir de tal manera que no se pudiese afectar o disminuir esa área. Está el punto de los nodos, que son espacios verdes ubicados en el interior de la ciudad, que por tamaño y localización constituyen piezas básicas estructurales de un sistema verde urbano, más que todo lo que son los parques ya municipales que estaban dentro de la ciudad, que son muchos. Ahora van a ver un mapa un poco más alejado. Y la parte de conectores, que son aquellos elementos como más lineales, que su función principal es facilitar conexión entre los elementos núcleos y los elementos nodos, que vienen siendo más que todo como la parte donde se va a ver más circulaciones de las personas. Aquí, digamos, a grosso modo, ven cómo es el municipio de Vitoria-Gasteiz, y ven de que la ciudad, que es esta parte central que se ve llena de casitas, está rodeada de anillos, ellos lo llaman anillos, que tienen diferentes usos. Entre uno vamos a tener el tema de las formas de agua, que las formas de agua en este caso vienen siendo las manchitas verdes, los ríos, que eran de canalizados, por decir así, sus bosques de galerías se mantenían, se crearon muchos lagos artificiales para que diera abastecimiento a lo que era la riega de la parte agrícola y el tratamiento de aguas de agua potable para distribuirla a la ciudad. Lo que era también el parque de anillos verdes, que viene siendo lo que son los verdes, estos verdes un poco más oscuros, que más que todo van a ser parques con una densidad un poco más gruesa de árboles, y que son, digamos, funcionales para el tema del senderismo. Luego de ellos viene lo que es la trama de verde urbana, que ya vienen siendo parques municipales dentro de la ciudad, que son los que están en verde un poquito más caña, verde caña, y son espacios, como les mencioné, con parcelas vacantes para poder hacer cualquier otra actividad y poder tener esa interacción entre urbano y árboles. La parte que está un poco amarilla se llama el anillo agrícola, y esta es la parte donde se hacen la mayor cantidad de actividades agrícolas. Por lo que ven, siempre va a tener como este tema de lagos y verde alrededor de él. Y es una zona que está, por decir así, rodeando la parte de la ciudad para que el abastecimiento sea mucho más favorable y las distancias sean menores de llevar digamos, el sustento o los productos agrícolas, llevarlo a la ciudad de una manera eficiente. El uso público, que vienen siendo las sendas urbanas, las vías verdes e itinerarios ecológicos, que más que todo son rutas para donde la gente podría hacer senderismo. Esos son las líneas punteadas rojas que ven por acá. Y por último, se menciona lo que fue la infraestructura de movilidad sostenible, ya que esta ciudad tiene muchas vías que son ciclistas y espacios públicos liberados donde solamente se aceptan el tema de peatones, bicicletas, y no se acepta la parte de circulación de vehículos. La circulación de vehículos se ve más que todo en estas líneas grises que se ve por acá, pero lo que está todo en rojo son solamente líneas de bicicletas y líneas a pie. También sé que están instalados lo que son tranvías que van, digamos, de extremo a extremo de la ciudad, y así, digamos, las personas que tengan que movilizarse se puedan utilizar estos tranvías que son eléctricos, no funcionan con gasolina, entonces ni ningún material fósil, por ende es como que amigable al medio ambiente y produce menos. Creo que es la ciudad que tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente por parte de España. En Vitoria-Gasteiz estamos comprometidos con un modelo de ciudad más sostenible, poniendo en marcha proyectos relacionados con fórmulas de gestión menos impactantes con el medio ambiente.
El título de European Green Capital 2012 ha servido para reforzar su vocación como territorio a la vanguardia de las políticas de sostenibilidad, y queremos continuar siendo una ciudad de referencia en ese sentido. Una red interconectada de espacios verdes potenciará la naturaleza en el interior de la ciudad, contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental. Gestionando el ciclo del agua, reduciremos la contaminación atmosférica y minimizaremos los gastos de mantenimiento de las zonas verdes, consiguiendo en definitiva que nuestra ciudad sea más habitable. Hoy, en Vitoria-Gasteiz, queremos llevar al interior de la ciudad las medidas aplicadas en el Anillo Verde. Para evitar los desbordamientos del río Zadorra, en lugar de construir una gran infraestructura de hormigón, se creó un cauce paralelo al del río. En época de fuertes lluvias, este cauce recoge los caudales que no puede asumir el río y evita inundaciones. En época seca, funciona como un espacio para el uso público perfectamente integrado en el paisaje. Las praderas y los bosques del Anillo Verde apenas necesitan de mantenimiento. Por otra parte, el Parque de Salburua se ha convertido en un refugio para una gran cantidad de especies silvestres. La reforma de la Avenida Gasteiz y su entorno integra medidas para mejorar diversos aspectos relacionados con la gestión urbana. Se ha creado un ecosistema fluvial que actúa como corredor ecológico urbano en el río Batán, evitando la entrada de las aguas limpias en la red de saneamiento de la ciudad. Además, se ha creado una fachada verde asociada a la rehabilitación ambiental del Palacio Europa, introduciendo vegetación autóctona. Estamos trabajando en un proyecto para la naturalización de los espacios verdes del barrio de la Coavizcarra, planteando intervenciones en más de 20 espacios diferentes. Pretendemos mejorar la conectividad ecológica con el Anillo Verde, incrementar los sumideros de dióxido de carbono, reducir el efecto isla urbana de calor, mejorar la calidad del aire y aumentar la infiltración de agua de lluvia en el terreno. Otras iniciativas planteadas contemplan la creación de espacios destinados a la producción agrícola ecológica, la plantación de huertos de árboles frutales en solares sin uso o la naturalización de los arroyos que discurren por la ciudad. Tejiendo la infraestructura verde, en Vitoria-Gasteiz estamos transformando la ciudad y sus zonas verdes, contribuyendo a mejorar su funcionamiento y favoreciendo la creación de una ciudad más habitable, más eficiente y sostenible. Este es Juan. Representa a una ONG ambiental en una zona donde los pobladores venden leña como medio de vida. Esto ocasiona deforestación y daño a la naturaleza. Es decir, la vida salvaje corre peligro. La calidad del suelo disminuye y la producción de alimentos y el suministro de agua se reducen. Esto afecta a la población de una comarca ubicada río abajo. ¿Qué puede hacer Juan para ayudar a prevenir la deforestación en esta zona? Juan escucha hablar del pago por servicios ambientales o PSA. PSA es una herramienta que se utiliza para contribuir a la conservación ambiental y, al mismo tiempo, preservar el medio de vida de la población. Pero ¿cómo funciona exactamente? El PSA es un instrumento diseñado para ayudar a cambiar las prácticas de las personas que desarrollan actividades perjudiciales, reconociendo que de esta manera contribuyen a proveer servicios valorados por otros. Por ejemplo, la población río abajo podría pagar a quienes talan árboles para que planten nuevos árboles y cuiden del bosque en su lugar. Esto les permitiría continuar ganando un sustento, mientras se mejoran las condiciones ambientales y se evita el daño a otras comunidades. Para que esto funcione, el acuerdo debe ser beneficioso para ambas partes. Para quienes invierten en el pago, los beneficios tienen que ser suficientes como para compensar el dinero que han invertido. Y para quienes cambian su actividad, el pago que recibe debe ser al menos igual que lo que recibían antes del cambio. El PSA solo puede funcionar si hay transparencia institucional.
Si no hay conflicto sobre el acceso a los recursos y la propiedad de la tierra y hay una distribución equilibrada del poder, el PSA debe formar parte de políticas y de programas de conservación diseñados con la participación de las comunidades locales. Juan y su ONG tienen una posible zona en mente, en la que el PSA puede funcionar. Después de hablar con los líderes de las comunidades, acordaron comenzar un sistema de PSA. Pasados unos años, las comunidades están en pleno auge. No solo la zona es más bella, sino que la producción de alimentos y el suministro de agua también están asegurados. Todavía ahora se está recopilando evidencia científica sobre cómo el PSA puede garantizar sus beneficios. Entre tanto, los acuerdos PSA se están llevando a cabo en varias partes del mundo y se espera que puedan ayudar a mejorar las condiciones ambientales. Por eso es muy importante hacerlo bien. Mi nombre es Donald Tejada. Voy a hablar sobre los pagos por servicios ambientales y la economía verde. Estos dos términos van muy de la mano, ya que para que exista una economía verde debe existir un mercado, el cual se busca fomentar mediante los pagos por servicios ambientales, que tienen como mercancía los procesos y productos ofrecidos por la naturaleza, tales como la purificación del agua y del aire, la generación de nutrientes del suelo para la agricultura, la polinización, la provisión de insumos para la biotecnología, etc. Los PCA es, por lo tanto, uno de los instrumentos elaborados para intentar solucionar los problemas ambientales, pero dentro de la lógica del mercado, sin cuestionar las estructuras del capitalismo. Pasa. ¿Quién se beneficia de los pagos por servicios ambientales? Bueno, entre los tipos de servicios hay la fijación de retención de carbono. En este se beneficia principalmente el mundo entero. El agua para los diferentes usos se beneficia el país. La belleza escénica se beneficia el país. La biodiversidad se beneficia el mundo. Y la madera sostenible se beneficia el dueño. ¿Pasa? Los programas de pago por servicios ambientales en América Latina, podemos mencionar a Brasil como uno de los que ha sobresalido en estos temas. Si bien todavía no ha sido creado un mercado en los servicios ambientales, pero ya existen transacciones contractuales entre usuario y contaminador pagador. Y proveedores de servicios ambientales. También surgieron en Brasil algunas leyes estaduales y municipales que implementan pagos por servicios ambientales, sobre todo el agua y el carbono. Los intentos de regulación de los pagos por servicios ambientales crea el concepto de proveedor-receptor, que sería el agente económico responsable de la conservación ambiental que preserva un determinado servicio ambiental. Este concepto viene a complementar el principio de contaminador-pagador presente en la legislación brasileña desde la década de los 80 y por la que el contaminador debe pagar por la degradación de un recurso natural. En la actualidad existe más de 10 proyectos de ley en Brasil, el cual en esto se justifican los cambios climáticos, la escasez de los recursos naturales y la necesidad, incentivar medidas de reducción de emisiones y degradación ambiental, también incentivo a familias pobres en zonas rurales que se utilizan de forma no sustentable de los recursos, el fallo del sistema comando y control que imponen restricciones legales al uso de las tierras y mucho otro más. También podemos mencionar también la experiencia que ha tenido Costa Rica en este sentido. La base del éxito de Costa Rica en ser un país pionero en el mundo de implantar todo un sistema legal, normativo, institucional y financiamiento de los servicios ambientales radica en un marco legal actualizado, una estructura institucional renovada
y un sistema de áreas silvestres protegidas. Con el fin de reducir los costos de transacción y ampliar la participación interna y promover la inversión externa en acciones de implementación conjunta, se ha diseñado dos proyectos nacionales. Uno es el proyecto forestal privado y el otro es el proyecto de áreas protegidas. El proyecto de forestal privado es un compromiso entre el gobierno y el sector forestal privado del país para impulsar anualmente, bajo el programa de pago por servicios ambientales, la siembra de 15 millones de árboles en aproximadamente 15.000 hectáreas de plantación forestal. Aprovechar en forma sostenible 7.000 hectáreas de bosques naturales y proteger al menos 50.000 hectáreas de bosque en recuperación. Los recursos necesarios para la sostenibilidad de este ambicioso plan forestal privado se lograrán a través de la comercialización de los CTOs generados del PCA. Los propietarios que reciben este pago ceden los beneficios de mitigación al Estado para que se comercialice internacionalmente y atraiga nuevos recursos para continuar con el PCA administrado por el FONAFIFO. Pasa, Miguel. El flujo del programa de pago por servicios ambientales administrado por FONAFIFO, que es el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, más o menos se maneja de esta manera. Costa Rica saca su fondo de los impuestos de combustible, también saca su fondo de proyectos, convenios y canon de agua. Estos recursos son administrados por FONAFIFO, el cual son utilizados para financiar los contratos de PCA. FONAFIFO realiza los pagos anualmente a los pequeños y medianos productores forestales en lo que es la protección de agua, belleza escénica, biodiversidad, mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces los pequeños productores forestales ceden los derechos por los servicios ambientales a FONAFIFO, y FONAFIFO asegura una transparencia, seguridad financiera y monitoreo de todos estos fondos. Pasa, Miguel. Cabe destacar también el caso de venta de carbono de Costa Rica a Noruega, el cual para entrar al mercado del carbono hay que cumplir con por lo menos 3 condiciones básicas, que es garantizar la credibilidad a través de buenos inventarios, políticas forestales de energía adecuada y un gran marco institucional transparente para manejar los contratos y su cumplimiento. Al principio de 1997, en el marco de la Conferencia sobre Nueva Cooperación de la Reducción de Crecimiento de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, realizada en Costa Rica, se firmó con Noruega la primera venta mundial de 2.000 toneladas de carbono a un costo de 2 millones, que se materializó mediante la transferencia de títulos nominados en dólares a un precio de $10 por tonelada de carbono fijado. Estos títulos, los CTOs, que son compensaciones negociables certificadas, se entregaron a Noruega por la venta. Estos provienen de proyectos de reforestación y de manejo y conservación de bosques. Los 2 millones recibidos sirvieron para financiar nuevos proyectos con propietarios ubicados en las cuencas altas de los ríos y cercanías o zonas de amortiguamiento de los parques nacionales. Estos proyectos son de propietarios de bosque natural primario y secundario, de fincas con áreas de pasto que se incorporan al programa de reforestación, de explotaciones agropecuarias, porquerizas, lecherías, y que se incorporan a las actividades de tratamiento de aguas residuales.